En el estudio de Despierta, Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador y ratificada el lunes, luego aquí en la mañana en la entrevista, como secretaria de Gobernación. Dijo López Obrador en la entrevista, ya como virtual presidente electo, de todo el gabinete, no sé cuántos se queden, pero hay dos que sí se quedan. Sí. Ursúa en Hacienda y Olga Sánchez Cordero en Gobernación. Así lo dijo López Obrador en este programa. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Gracias, Carlos. Gracias Ana. Gracias, Enrique, por la invitación. ¿Cómo va a funcionar la amnistía? Bueno, es una ley. Por lo tanto, ya lo tengo esbozada la ley, ya. Una iniciativa, van a mandar al Congreso. Es una iniciativa porque obviamente el Congreso tendrá la última palabra. Mira, la amnistía o una ley de amnistía normalmente lo que trae atrás es un tema de justicia social. Esa es la realidad de las cosas. Esta figura o esta ley no es ajena a nuestro sistema jurídico. Muchos de los presidentes han emitido, han expedido, publicado la ley de amnistía. Recordemos a Carlos Salinas de Gortari con el movimiento del ZLN, el levantamiento. Este esbozo que ya hizo Olga Sánchez Cordero, ¿qué trae? ¿Quiénes sí entran a la amnistía, quiénes no entran? ¿Cuáles son las condiciones? Nosotros, mira, en una ley de amnistía tiene que ser siempre en hechos del pasado. Y tienes que determinar qué periodo del pasado o en qué periodo vas tú a dar esta amnistía. Tienes también que establecer qué universo de personas, es una ley general, pero tienes que establecer el universo de personas a los cuales va dirigida esta ley. Son elegibles, ¿no? Ajá. Exactamente. Y tienes que establecer las hipótesis legales muy claramente, quiénes entran dentro de esta ley de amnistía y en qué hipótesis jurídicas ¿Contemplaría entran. delitos del fuero común, del fuero federal? Mira, te voy a decir, México ha firmado varias convenciones internacionales y esas convenciones internacionales no permiten que México, por ejemplo, establezca una ley de amnistía o expida una ley de amnistía en donde están los delitos básicamente de lesa humanidad, tortura, homicidio, violación, trata de personas, desapariciones, extorsión, o sea, son delitos... ¿Secuestro? Secuestro. O sea, secuestradores no entran a la amnistía. Son delitos de alto impacto, desapariciones, por ejemplo. Esos no. Esos no pueden entrar. Entonces... O sea, incluso el homicidio no puede entrar. Claro, el homicidio no puede entrar. Ahora, también estamos pensando en una ley de reducción de penas. Porque no amnistía, pero sí reducción de penas. ¿De qué delitos, por ejemplo? Por ejemplo, cuando alguna persona es un informante que da la información cierta, cotejable, precisa. En el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, muchas de las víctimas familiares de los desaparecidos se han acercado a mí y han dicho, yo estoy dispuesto. Unos de ellos hasta dar la amnistía, a perdonar del todo si me dicen dónde está mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? O sea, para ellos el valor supremo es encontrar a su hijo antes de que alguna persona esté recluida. ¿Qué periodo abarcaría? Eso es lo que estamos estudiando. No sabemos si a partir del 1 de diciembre del 2006, que fue cuando entró ya el ejército, hasta probablemente el 2018. ¿Delitos contra la salud? Delitos contra la salud. ¿Sí entrarían? Por ejemplo, los campesinos que siembran droga, mota o... Porque además narcomenudistas. Un narcomenudista. ¿Un narco pesado? ¿Un chapo? ¿Uno de esos? No entraría cuando son delitos ya más graves. Pero sí en reducción de pena, por ejemplo. Pero en reducción de pena podrían entrar. Si delatan a alguien de arriba, ¿no? Por ejemplo, si te dan la información precisa. Yo sé, y además me lo han dicho las víctimas, los familiares de las víctimas, que también son víctimas, porque tanto víctima es el que desaparece, como víctima es quien está buscándolo y quien ha sufrido el agravio. Fíjate que se han acercado a mí, no importa, yo perdono, o que le reduzcan la pena, siempre y cuando me diga. Y uno de ellos me dijo, es que yo sé, quién sabe dónde está mi hijo, pero no tengo nada a cambio para darle. Nada a cambio. Y lo que quieren a cambio es una reducción de penas o la amnistía. Hay quienes se niegan completamente a ese proceso. O sea, es decir, si hay familiares que dicen, mientras me digan dónde está mi familiar, yo perdono, yo... Y muchos hay quienes no. ¿Cómo tratar con esto? Hay quienes no. Ahí hay un problema muy complicado, porque vamos a suponer que en los mismos eventos
hay varias víctimas. Y algunos de los familiares dicen no y otros dicen sí. Entonces aquí hay un tema muy complicado, por ejemplo, para reducir la pena, para de plano darle amnistía, no de estos delitos. ¿Se plantea un diálogo nacional con los familiares de víctimas, por ejemplo? Bueno, yo lo tengo permanente, ¿eh? Yo ya he tenido diálogos con los familiares de las víctimas y yo te quiero decir, Ana, que sales devastada. Sí. Unas 2 o 3 horas que estés con familiares de estas víctimas y que te platican sus historias. Es brutal, es brutal. Ahora, terrible. ¿cómo volverlo política pública? O sea, ¿cómo conciliar quienes dicen, yo estoy dispuesto a perdonar con tal de que me digan dónde está mi hijo? Y quienes dicen, no, que el gobierno investigue, me diga dónde está mi hijo y castigue al responsable Mira, de haberlo desaparecido. yo estaba planteándole a Andrés Manuel una justicia transicional. Esta justicia transicional es clave en sociedades cuando tienen una gran descomposición social, una gran violencia, una guerra civil, una guerra religiosa. Este tipo de eventos, por ejemplo en el franquismo, la transición, hay una justicia transicional. Ahora, en esta justicia transicional el centro es la víctima. La víctima tiene 4 derechos y entonces estos derechos son bien importantes. El derecho a la verdad. Por eso requieren saber en dónde está su familiar o qué pasó, cómo lo mataron, si es que lo han encontrado, en fin, ¿no? Entonces, ese es el derecho más importante, el derecho a la verdad. Tienen otro derecho, el derecho a la justicia, a que los responsables sean llevados a las instancias judiciales para que compurguen o que paguen los ilícitos que cometieron. Tienen otro derecho que es bien importante, que es el derecho a la reparación y los mecanismos de no repetición. Y esta es una justicia que, como su nombre lo indica, es una justicia transicional. Hace una transición de un tema de violencia, de descomposición, a un tema de pacificación social. Por el número de delitos que mencionaba hace un ratito, que no estarían contemplados en la amnistía. Pero estarían contemplados en una red de reducción de penas. Realmente la apuesta, más que la amnistía, es a la reducción de penas. Porque entonces la amnistía va a ser narcomenudistas, portadores... No, pero hay una serie de campesinos, de mujeres, de niños, inclusive, o de jóvenes, como lo está diciendo Andrés Manuel en todos los foros, que están obligados o por pobreza o por la fuerza, porque ahí hay levas, ¿eh? Hay levas. O sea, no tenemos realmente el conocimiento de cuánta gente ha sido levantada para los campos y para todo tipo de... Mucho con la parte del narcotráfico. También va a haber un cambio en la parte del narcotráfico, de siembra y demás. También va a haber un cambio en esa política, la política de cómo enfocar el narco. Yo ya platiqué con Andrés Manuel y probablemente estemos presentando una iniciativa para despenalizar, cuando menos la marihuana, la siembra y el trasiego. ¿Qué tan probablemente, oiga? Probablemente porque tenemos que también, Andrés es muy de consultas, tenemos que tener foros. Ya me instruyó para tener varios foros, tanto en la política, digamos, de seguridad, como también en este tema. Pues ya van 3 iniciativas, ¿no? La de amnistía, la de reducción de penas y la de despenalización de la marihuana en todo su proceso, desde la siembra hasta el consumo. Es más, el día de ayer... O sea, que se vuelva como el tabaco. El día de ayer, la Corte acaba también de sacar un precedente maravilloso en relación a la compra de las semillas. Entonces, bueno, Canadá lo acaba de hacer hace 2 semanas. Entonces, 25 estados de la Unión Americana ya lo tienen. ¿Qué otras iniciativas? Y nosotros nos estamos matando aquí. O sea, digo, tenemos que avanzar en todo lo que es la tendencia mundial. Solo marihuana. A ver, yo también quiero plantear, esto no lo he platicado con Andrés Manuel, yo quiero plantear también la posibilidad de que la amapola sea para fármacos y se venda a farmacéuticas. Entonces, que se permita la siembra de amapola. Siembra de amapola. Pero controlada, me imagino. La controla el Estado, la regula el Estado. Tanto, te dan tu permiso de sembrar 1 hectárea. Sí, lo está peleando desde hace rato, ¿no? Lo vino aquí a y además en Guerrero precisamente, no sé cuántas poblaciones, 120 o viven de eso. Viven de la amapola. Entonces, si tú liberas esta situación... Y mueren por la amapola. Y mueren por la amapola. Y mueren por la marihuana. Y se matan. Entonces yo creo que tenemos que ir avanzando en estos temas. ¿Qué otras iniciativas tienen
ahora sí que listas para ser presentadas tan pronto lleguen? Mira, tengo otra iniciativa muy interesante porque algunos de los niños nacidos en Estados Unidos que no se les está dando la nacionalidad americana, se les da a través de un juicio porque no pueden violentar una constitución que ellos tienen. Pero bueno, hay un tiempo en donde ellos son apátridas porque nuestro país corta el jus sanguinis en la segunda generación. Entonces, esa es una reforma constitucional que yo llegando voy a plantear también. Imagínate que tu hijo nace en tú tienes una hija que nace en Estados Unidos y esa hija tiene un hijo que nace en Estados Unidos. Ya no, ella es mexicana por la doble nacionalidad, pero su hijo ya no tiene la nacionalidad mexicana, se le corta la nacionalidad mexicana. Entonces ahorita se está se está dando la nacionalidad en Estados Unidos a través de, ¿qué crees?, de un precedente del Poder Judicial. O sea, porque la Constitución no lo permite. A ver, la parte de fuerza. ¿Secretaría de Seguridad Pública? Se va y se crea una secretaría. De todas maneras, la Secretaría de Gobernación tiene una silla en el Consejo de Seguridad, pero sí sale y hay que reformar la ley orgánica de la Administración Pública para crear la ley... Revivir la Secretaría que para existió crear hasta la Secretaría de Seguridad y, por supuesto, la Ley de Seguridad. ¿CISEN? El CISEN, pues ya prácticamente está desmantelado. O sea, la verdad de las cosas es que ya Andrés quiere desaparecer en la Secretaría de Gobernación y quiere trasladar todo lo que es inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo tengo que platicar con él en ese tema porque me parece que una es la inteligencia de seguridad pública y otra es la inteligencia para la gobernabilidad, que yo, en mi opinión, sí tendré que platicarlo con él muy seriamente en el sentido de que la inteligencia para la gobernabilidad no necesariamente es una inteligencia de seguridad pública. ¿Qué es inteligencia para la gobernabilidad? Mira, Suena como a espiar opositores. No, al contrario, eso es lo que está rechazando, por eso la quiere básicamente anular todo el CISEN y que ya no existe en la Secretaría, porque él tiene esta idea de que básicamente no es inteligencia, sino espionaje y adversarios. ¿Qué es entonces inteligencia? Es que tú tienes, por ejemplo, cuando surgen algunos temas de movimientos sociales, que no necesariamente son de seguridad pública, sino que son movimientos sociales que van surgiendo, o por ejemplo, cuando antes de resolver el problema en alguno de los estados, las gentes se trasladan a la Ciudad de México para hacer su movimiento, cuando tú puedes resolver los temas, algunos legítimos, en diversas zonas o regiones del país, bueno, pues ahí los resuelves. Digo, todo se está resolviendo en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con esa parte de las marchas, por ejemplo, marchas, manifestaciones? Vemos el Palacio de Cobián cercado por muros metálicos. Siempre, ¿verdad? Así vive ese palacio. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál va a ser su política ante estas manifestaciones que sí llegan a la capital, diferentes motivos y van a gobernación? Diálogo. Es lo que ha instruido Andrés Manuel, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo?, derivarlo a las instancias o a las secretarías o a los estados correspondientes para que también tengan un tipo de solución ahí donde se generan. Y también, por ejemplo, la CENTE, que ese es uno de los grandes temas. Claro, la Secretaría de Gobernación tiene bajo su cargo la gobernabilidad, pero también la Secretaría de Educación, que es un tema también de justicia laboral. Pero si manda la CENTE a la SEP, se van a súper enojar los de la CENTE, porque la CENTE siempre ha querido estar en gobernación, claro, tiene más caché, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener representación también de la Secretaría de Educación. Pero si digamos, lo que hizo el gobierno de Peña Nieto fue mandar a la CENTE a la SEP, sacarla de gobernación. Pero ellos quieren ir a gobernación. Y la CENTE lo que quiere es estar en gobernación. Pero además hay muchos acuerdos, quieren diálogo. Pero también tenemos que tener la representación de la Secretaría de Educación Pública. No podría ser de otra manera. Ahora, lo que hay grupos que no responden al diálogo, sino al chantaje. Eso es el otro tema. Hay dos tipos de manifestaciones. Unas legítimas y con intereses muy claros y muy legítimos, y hay otras que son, como tú dices, van por el chantaje. Van por el dinero, van por el dinero. ¿Quién va a calificar eso? No, por eso hay diálogo. Porque sería muy peligroso que desde el gobierno dijeran esta manifestación legítima ya está. Pero lo que está diciendo Ana es cierto. Sí, de que las hay. El tema es quién las de la fuerza. Es cierto, no vamos a calificarlas, vamos a dialogar con todos. ¿Y ahí sí cabe el uso legítimo de la fuerza?
Mira, procuraremos no hacerlo. Andrés tiene una frase maravillosa. La violencia no puede ser combatida con más violencia. Esa frase tiene una gran profundidad de filosofía social y de filosofía política, ¿sí? Aun cuando algunos de sus adversarios siempre criticaban algunas de sus frases, en mi opinión, son frases de gran profundidad. Otra de las frases de gran profundidad a propósito de esto es sicarios no, becarios sí, cuando habla de los jóvenes. Y ese tiene también una gran profundidad porque él vivió cómo se reclutan estos jóvenes. Bueno, te quiero decir, tenemos información de que hay chicos de 8, de 10 años que ya están de halcones y que están desertando en las escuelas para ganarse sus 1,000 pesitos de halcones. Oiga, en el tema de las responsabilidades, de 10 años. En el tema de las responsabilidades toca un tema muy importante que tiene que ver con los gobernadores, que muchas veces esquivan sus responsabilidades en términos de seguridad o en términos de desaparecidos o en términos de derechos humanos, en fin. Hay la posibilidad de replantear de alguna manera la relación con los... Bueno, igual con mira, educación. Primero, y lo ha dicho Andrés Manuel, cuando, por ejemplo, hablábamos de, digamos, procesar a algunas gentes que tendrían conductas, por lo menos cuestionables, ahí voy con lo tuyo, cuestionables desde el punto de vista de corrupción, sí, él me ha dicho, las instancias son autónomas, son independientes, en este caso fiscalías independientes, y que asuma cada quien su responsabilidad en este gobierno, el Poder Judicial, las fiscalías, los gobernadores. Desde luego que los vamos a apoyar en todo lo que se pueda apoyar por parte de la Federación, pero también hay que asumir sus responsabilidades propias de la gobernabilidad de su propio Estado. ¿Ya se reunió con algunos gobernadores o ha hablado o con los dirigentes de los partidos? No sé si con Midi, con Anaya le va a tocar reunirse, porque López Obrador hablaba de reunirse con ellos. Ya hablé con todos los gobernadores esa misma noche. ¿Con todos? Sí. Esa misma noche, la instrucción a mi persona de parte del, bueno, ya el candidato ganador. Después el virtual presidente electo. Exacto, ya después de que habló Lorenzo Córdoba y el presidente Peña Nieto. Y después que iba ya a dar su informe, y entre ese periodo me dijo, hable con todos los gobernadores. Número 1, mándeles un saludo de mi parte y establezca, así textual, un canal de comunicación abierto, institucional, ordenado y cortés. ¿Qué piensa de la...? ¿Con todos? Con todos. ¿Dirigentes de partidos? Ya hablé con los dos dirigentes de los partidos, tanto del PAN como del PRI, con René Juárez. No he hablado con los otros, no me ha dado tiempo, pero sí quiero hablar con los otros, por supuesto, tanto del Verde, bueno, del PES está coaligado con nosotros, y el PT también, y el PT también, y también con el PRD quiero hablar, con Manuel Granados, sí. Ya también hablé. Muy bien. ¿Qué piensa de la seguridad de la institución presidencial? Que Andrés Manuel López Obrador tenga seguridad ahora que es el virtual presidente, yo que seguridad personal. Estoy de acuerdo contigo, y estoy de acuerdo que tiene que tener seguridad. ¿Pero no quiere? Ese es el gran tema. Es que no solamente es Andrés Manuel, es el presidente. Y es un tema de Estado. Pues dígale, ¿no? que deje su coche pues sí. Blanco. No sé si ya se despertó, él se despierta temprano, a lo mejor lo está viendo. Sí. Pues sí, yo creo que es un tema de Estado. Es un tema es la institución presidencial. Creo que él, cuando era jefe de gobierno, tuvo un cuerpo de gacelas, mujeres que lo cuidaban, para que no se viera hombres rudos, altos, es una imagen de agresividad. Una imagen de agresividad, sino que ellas cortésmente te daban tus codas, ¿no? Con toda cortesía. No, porque suavecitas no eran, ¿eh? No, a mí me tocó como reportero de pronto, ¿no? Estás ahí pidiendo la entrevista, y las gacelas, las gacelas eran rudas. Pues era su chamba, pues. Bueno, pero el contexto de violencia no da como para que el presidente esté así. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, de verdad. O sea, ya no es Andrés Manuel. Sí es Andrés Manuel, pero es ya un presidente electo. ¿Y cree que lo va a poder convencer? Pues yo creo que sí. Yo creo que tendremos que tener pláticas, sobre todo en varios temas, como este, por ejemplo, en donde, como la inteligencia de la Secretaría de Gobernación, en fin, varios temas que sí habrá que platicar muy profundamente, y desde luego, pues tratar de que tenga otra opinión u
otra manera de pensar en estos temas. Bueno, ya hay un conflicto postelectoral que puede llegar a la mesa de la próxima Secretaría de Gobernación, Puebla. Sí. Y un poco la lectura es, híjole, cuando gana Morena no hay bronca. Y cuando Morena no aparece en ventaja en los preps, entonces sí es fraude, la mafia del poder. Y hay violencia. Y hay violencia. A ver, aquí yo he estado hablando con el gobernador y también con el secretario de Gobierno del Estado, con Diodoro Carrasco, y he estado en contacto, sí. ¿Y con Barbosa también? Y también con Barbosa. ¿Con Marta Erika o con Rafael Moreno Valle también? No, solamente con ellos. Y con Santiago Nieto, que estaba ahí, precisamente en este hotel. Con Barbosa. Y que estaba con Barbosa. Entonces, ¿qué les dije? A ver, por favor, primero, no, esas 200 gentes que estaban en el hotel, que les permitieran ya salir. Y las gentes de Morena que estaban afuera, que también se empezaran que se fueran. Sí, que se fueran de ahí. Y se fueron, O sea, se empezaron a ir. Yo estuve hablando hasta las 11 o 12 de la noche con ellos y se empezó a desalojar todo el tema de ahí. Ahí estaba también la Policía Federal y estaba también la Procuraduría General de la República. Había agentes de ambas, tanto de la Procuraduría como de la Policía Federal. De hecho, se habló también para que tuvieran refuerzos en la Policía Federal, porque estaba también la Policía del Estado. Entonces, ahí yo lo que le dije tanto a el señor gobernador como a Diodoro, le dije, bueno, dejemos que las instancias hagan su trabajo correctamente. Si hay algún tipo de situación, bueno, que sea tanto la Procuraduría como la Policía Federal y también las instancias del Estado quienes vayan haciendo. ¿La va a pelear Morena? Yo creo que sí, pero legalmente. Es decir, impugnará en su momento la elección, seguramente no reconocerá los resultados por ahora. A ver, yo creo que cuando hay elecciones que están muy empatadas o que hay un conflicto, ¿no? Son 4 puntos de diferencia, ¿verdad? Entonces yo creo que las instancias correspondientes serán, por supuesto, esto llegará al Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Como no, ahí está la vía legal, la vía institucional. Y que se respete. Hay que agotarla y que se respete. Vamos a fortalecer las instituciones, de verdad, y vamos a respetarlas. Que cada quien asuma. Pero no queda esta imagen de que Morena habla de democracia, de alegría, de país desarrollado cuando gana y cuando pierde. Yo creo que es fraude, complot. Me hicieron fraude, ¿no? A ver, el sentimiento en Puebla, sobre todo del candidato de Morena, es de que sí hubo un manejo, eso es su opinión, cuando menos desaseado del proceso. Esa es la opinión que él tiene. Y por supuesto, si hay algún tema que tuviéramos que impugnar, lo llevaríamos al tribunal, definitivamente. No tenemos por qué no agotar las instancias legales. Para eso están, ¿no? Y para eso y cuestan un buen, por cierto. Y para eso están. Pues estaremos viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias, Ana. Gracias, Enrique. Muy buenos días. Buenos días. Próxima secretaria de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero.